Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta grabación. Hoy voy a compartir con ustedes la opinión de Mariátegui sobre el poeta del dolor humano César Abraham Vallejo Mendoza. En la obra Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicado en 1928, específicamente en el ensayo número 7, titulado El proceso de la literatura, en el punto 14, Mariátegui nos da su postura sobre César Vallejo. Aunque recordemos que para esos años, Vallejo tenía dos grandes obras publicadas: Heraldos Negros en 1918 y Trilce en 1922. Pero no cabe duda la importancia histórica de este documento. Sin más preámbulos, les comparto el texto, esperando que ustedes también puedan compartir el contenido de este video. Gracias. Solo como dato extra, ambos eran marxistas y socialistas. César Vallejo. El primer libro de César Vallejo, Los Heraldos Negros, es el inicio de una nueva poesía en el Perú. No exagera, por fraterna exaltación, Antenor Orrego, cuando afirma que, a partir de este sembrador, se inicia una nueva época de la libertad, de la autonomía poética, de la vernácula articulación verbal. Vallejo es el poeta de una estirpe, de una raza. En Vallejo se encuentra, por primera vez en nuestra literatura, sentimiento indígena virginalmente expresado. Melgar, signo larvado, frustrado, en sus yarabíes es aún un prisionero de la técnica clásica, un gregario de la retórica española. Vallejo, en cambio, logra en su poesía un estilo nuevo. El sentimiento indígena tiene en sus versos una modulación propia. Su canto es integralmente suyo. Al poeta no le basta traer un mensaje nuevo, necesita traer una técnica y un lenguaje nuevos también. Su arte no tolera el equívoco y artificial dualismo de la esencia y la forma. La derogación del viejo andamiaje retórico, remarca certeramente Orrego, no era un capricho o arbitrariedad del poeta, era una necesidad vital. Cuando se comienza a comprender la obra de Vallejo, se comienza a comprender también la necesidad de una técnica renovada y distinta. El sentimiento indígena es en Melgar algo que se vislumbra solo en el fondo de sus versos. En Vallejo es algo que se ve aflorar plenamente al verso mismo cambiando su estructura. En Melgar no es sino el acento, en Vallejo es el verbo. En Melgar, en fin, no es sino queja retórica, en Vallejo es empresa metafísica. Vallejo es un creador absoluto. Los Heraldos Negros podía haber sido su obra única. No por eso Vallejo habría dejado de inaugurar en el proceso de nuestra literatura una nueva época. Clasificado dentro de la literatura mundial, este libro, Los Heraldos Negros, pertenece parcialmente por su título, por ejemplo, al ciclo simbolista. Pero el simbolismo es de todos los tiempos. El simbolismo, de otro lado, se presta mejor que ningún otro estilo a la interpretación del espíritu indígena. El indio, por animista y por bucólico, tiende a expresarse en símbolos e imágenes antropomórficas o campesinas. Vallejo, además, no es sino en parte simbolista. Se encuentra en su poesía, sobre todo de la primera manera, elementos de simbolismo, tal como se encuentra elementos de expresionismo, de dadaísmo y de suprarrealismo. El valor sustantivo de Vallejo es el de creador. Uno de los rasgos más netos y claros del indigenismo de Vallejo me parece su frecuente actitud de nostalgia. Valcárcel, a quien debemos tal vez la más cabal interpretación del alma autóctona, dice que la tristeza del indio no es sino nostalgia. Y bien, Vallejo es acendradamente nostálgico, tiene la ternura de la evocación, pero la evocación en Vallejo es siempre subjetiva. No se debe confundir su nostalgia concebida con tanta pureza lírica con la nostalgia literaria de los pasadistas. Vallejo es nostalgioso, pero no meramente retrospectivo. No añora el imperio, como el pasadismo perricholesco añora el virreinato. Su nostalgia es una protesta sentimental o una protesta metafísica. Nostalgia de exilio, nostalgia de ausencia. Vallejo interpreta la raza en un instante en que todas sus nostalgias, punzadas por un dolor de 3 siglos, se exacerban. Vallejo tiene en su poesía el pesimismo del indio. Su excitación, su pregunta, su inquietud se resuelven escépticamente en un
¿Para qué? En este pesimismo se encuentra siempre un fondo de piedad humana. Este pesimismo se presenta lleno de ternura y caridad, y es que no lo engendra un egocentrismo, un narcisismo desencantados y exasperados, como en casi todos los casos del siglo romántico. Vallejo siente todo el dolor humano. Su pena no es personal. Su alma está triste hasta la muerte, de la tristeza de todos los hombres y de la tristeza de Dios. En los dados eternos, el poeta se dirige a Dios con amargura rencorosa. Tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Pero el verdadero sentimiento del poeta, hecho siempre de piedad y de amor, no es este. El poeta, escribe Orrego, habla individualmente, particulariza el lenguaje, pero piensa, siente y ama universalmente. Este gran lírico, este gran subjetivo, se comporta como un intérprete del universo, de la humanidad. Nada recuerda en su poesía la queja egolátrica y narcisista del romanticismo. El romanticismo del siglo XIX fue esencialmente individualista. El romanticismo del 900 es, en cambio, espontánea y lógicamente socialista, unanimista. Vallejo, desde este punto de vista, no solo pertenece a su raza, pertenece también a su siglo, a su época. Es tanta su piedad humana que a veces se siente responsable de una parte del dolor de los hombres y entonces se acusa a sí mismo. Lo asalta el temor, la congoja de estar también él robando a los demás. Vallejo, en su poesía, es siempre un alma ávida de infinito, sedienta de verdad. La creación en él es, al mismo tiempo, inefablemente dolorosa y exultante. Este artista no aspira sino a expresarse pura e inocentemente, se despoja por eso de todo ornamento retórico, se desviste de toda vanidad literaria, llega a la más austera, a la más humilde, a la más orgullosa sencillez en la forma. Es un místico de la pobreza que se descalza para que sus pies conozcan desnudos la dureza y la crueldad de su camino. Luego de escribir Trilce, Vallejo menciona lo siguiente: si no he de ser libre hoy, no lo seré jamás. Siento que gana el arco de mi frente su más imperativa fuerza de heroicidad. Me doy en la forma más libre que puedo y esta es mi mayor cosecha artística. Dios sabe hasta dónde es cierta y verdadera mi libertad. Dios sabe cuánto he sufrido para que el ritmo no traspasara esa libertad y cayera en libertinaje. Dios sabe hasta qué bordes espeluznantes me he asomado, colmado de miedo, temeroso de que todo se vaya a morir a fondo para que mi pobre ánima viva. Como vemos, este es inconfundiblemente el acento de un verdadero creador, de un auténtico artista. La confesión de su sufrimiento es la mejor prueba de su grandeza.